Hola amigos, bienvenidos a Casa Noah, comunidad noahida en la República Argentina, provincia de Buenos Aires. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Morello Johanan Besma, que allí lo guarde, lo bendiga, que le dé salud. Estamos en un episodio más de Educación Noahida. Seguimos con este tema de la crianza de los hijos, la educación que le debemos dar a los hijos bajo una ética de principios del noajismo. Y estamos en el capítulo número 8, que vamos a hablar de la presión a los hijos. Entonces este capítulo número 8 se va a llamar Sin Presiones. Te pido que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, que lo hagas, que nos des un like, que compartas con amigos, con familiares. De esta forma nos vas a estar ayudando a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. En nuestro canal de YouTube vas a encontrar también charlas sobre otros temas, sobre la parashá semanal, también de la Torá, sobre las festividades. Estamos ya en el capítulo 8 y este capítulo se llama Sin Presiones. Sin presiones a nuestros hijos. Estamos hablando de ellos. Te recomiendo que si todavía no viste los capítulos anteriores, que lo estés haciendo. El capítulo 1 hasta el 7, que ya hemos grabado, este es el capítulo número 8. De esta forma puedes llevar toda la enseñanza de la educación de los hijos desde una mirada, desde la ética del noajismo. Entonces vamos a comenzar. Recomendación de los sabios que los padres no sean tan exigentes con sus hijos. Es por eso que la enseñanza viene enfocándose en tener paciencia y en tener amor, que esa es la mejor educación. Y no solo que es lo mejor que le podemos dar, que es la paciencia y el amor. Darle el tiempo a los hijos que se desarrollen. Y no solo que va a ser beneficioso para ellos, sino que también para nosotros como padres. Una madre que está mucho más tiempo que el papá, que por ahí tiene que salir a trabajar. Ahora, bueno, en esta época más moderna, las madres también trabajan, pero la mamá siempre es la que más tiempo ocupa en la crianza de los hijos. Y esto, en estar más tiempo con los hijos, requiere de más paciencia y más amor, porque también es enfermizo para los padres si uno está todo el tiempo exigiéndole que sean niños perfectos y marcándole todo el tiempo lo que tienen que hacer. Esto termina estresando a los padres. Entonces, cuando el padre está equilibrado y tiene el equilibrio que hemos hablado en los capítulos anteriores de Gesed y Geburá, el padre está con paciencia, con amor. Eso desarrolla en los padres una tranquilidad que le va a beneficiar en no tener grandes disgustos. Se va a ahorrar también de sesiones y enojos. Entonces, cuando no hay paciencia, cuando hay presión sobre los hijos, esto deriva en violencia. En violencia, y hay niños que temen, que le tienen mucho miedo a los padres, pero porque lo están presionando todo el tiempo, porque tienen miedo de cometer el mínimo error, aunque tengan la edad que tenga, de muy chiquito, por el miedo a la presión que le meten sus padres. Y eso no es bueno, eso no es nada bueno. Eso es totalmente contraproducente para el niño. Y no solo para el niño, también para los padres, como estamos viendo. Entonces, ¿por qué golpeamos a nuestros hijos? Y no estamos solamente hablando de golpes físicos, que estaría totalmente prohibido, sino que también estamos hablando de golpes emocionales. Entonces, tenemos que descomprimir esa presión que hay en el hogar. Si hablamos un poco de los golpes físicos, porque sabemos que hay padres que le pegan a los hijos. Seguramente ustedes escucharon y vieron alguna vez un maltrato infantil. Y espero que nadie de ustedes, si son padres, lo estén aplicando a sus hijos. La cicatriz de por vida, aunque sea una sola vez que le hayan pegado, a ese niño lo va a marcar de por vida. Fíjese, un niño pequeño, de 1 metro de altura, contra un gigante que es su papá, un gigante que se la abalanza arriba, y toda esa ira que tiene el padre va contra esa criatura que no está en la misma condición que el padre, por altura, por su peso, por su edad, por su madurez, por todo. No están en una situación equilibrada, que tampoco se tiene que ejercer violencia física nunca, ni grande con grande, pero imagínense un grande con un chico. La desigualdad que existe ahí. Y no se gana nada. Se rompen cosas. Se rompe el niño, se rompe el vínculo. No se aprende de esa forma, el niño no aprende nada. Entonces los consejos de los sabios
es que al niño se le puede llegar de otra forma. Y todos los capítulos anteriores a este venimos hablando de educar con amor, que el padre se debe educar también para no llegar a todo esto. Pero debemos tocar este tema porque existen padres que resuelven las cosas a los golpes. Hay una metáfora que cuentan los sabios que ilustra esto que quiero comentar. Vamos de cuenta que tenemos una mansión, toda con rejas, toda enrejada, con un gran portón, con un portero para que nosotros podamos entrar. Y de repente llegamos a esa puerta y nos olvidamos del código que hay que poner. ¿Cuáles son los códigos para poder entrar, para que se pueda abrir el portón y entrar a esa casa, entrar a esa vivienda? Nos olvidamos. ¿Qué hacemos? Agarramos nuestro automóvil, lo hacemos marcha para atrás, tomamos impulso y rompemos el portón. Rompemos el portón, rompemos la reja, entramos a la mansión. Ahora nos preguntamos, ¿la misión de entrar a la casa se cumplió? Sí, se cumplió. Pudimos entrar. Rompimos el portón y entramos. Bueno, estamos adentro. Dejamos una consecuencia, una reja rota, y el auto también se rompió. Y este ejemplo sirve para describir cuando un padre no tiene los códigos, no se eleva espiritualmente, no quiere cambiar sus actitudes y hacer una educación con amor, paciencia y responsabilidad y sin presiones a su hijo. Es igual a ese hombre que se olvidó el código, para entrar. Entonces, ¿qué hace? Como no tiene los códigos, como no estudió, como no se preparó, como no se mejoró como persona, como no se refinó como ser humano, agarra y rompe la reja, le pega a sus hijos, le pega a su esposa, rompe su hogar. El hijo va a crecer, se va a ir del hogar, va a ser un hombre, pero algo se rompió. Esa cicatriz quedó, esa marca quedó. Igual que el portón, igual que el auto, el abollón del auto. ¿Cumplió el padre en la crianza del hijo? La cumplió, igual que el hombre que se metió a la casa. Pero dejó consecuencias y consecuencias graves. Entonces, la educación con amor, con paciencia, y hoy decimos sin presión, porque este capítulo habla de la presión que ejercemos a veces con los hijos. Nos está diciendo que nos eduquemos, que tengamos paciencia, que tengamos amor y que no usemos el método de los golpes. Empecemos a estudiar, empecemos a refinarnos, estudiar y tomar conciencia y tener una educación con responsabilidad, como dice el rey Salomón, una educación con responsabilidad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no sean dañados, que el vínculo entre padres y hijos esté intacto cuando ellos se vayan de la casa y que ellos también puedan dar a sus hijos lo mismo, el mismo amor, la misma paciencia que vos le estás dando ahora a ellos. Entonces nos han preguntado, ¿se le puede pegar a los hijos? La respuesta es más que clara, no se le puede pegar a los hijos. Hay otros métodos para la enseñanza de nuestros hijos. Hay algunas veces que son un poco caprichosos los chicos, pero ya vimos que son espejo nuestro y si nosotros hacemos tefilá, oramos a Dios, vamos a cambiar las cosas y los errores que vemos en nuestros hijos, la cambiamos nosotros. Ellos se van a corregir. Un correctivo ahí chiquito, mínimo, se le puede dar, pero nada de golpes con cinto, con varas, tirones de oreja, golpes en la cabeza, tirada de pelo fuerte. Las orejas a veces se las tiran hasta el piso a los niños. Vemos a veces en la calle gente que por ahí está en una condición precaria en su vida, que van golpeando a sus hijos en la cabeza. Y esos golpes repercuten dentro de su cabeza y los va dañando. Eso obviamente que está totalmente prohibido. Por eso traemos este ejemplo de esta mansión con reja y con códigos. Cada padre que está escuchando esto tiene que tomar la decisión desde ahora de no maltratar nunca más a sus hijos. No maltratar nunca más a sus hijos. El rabino Nachman de Breslau decía que está prohibido pegarle a los hijos, porque los golpes de los padres no se originan de una mente clara, que el padre está con claridad en ese momento, sino que se originan de la ira que tiene el padre
Y toda esa ira que tiene él la está poniendo contra su hijo. Incluso si el padre cree que es para bien, no, yo le pego porque es para bien de él. Si yo no le pego no lo puedo corregir. Incluso eso también es incorrecto. No hay que ejercer la violencia nunca. En el libro de Mishlei, de Proverbios, el rey Salomón, Shlomo, dice así: sus caminos son caminos de amabilidad y sus sendas son sendas de paz. Ese es el camino que nos muestra Dios, que nos muestra Hashem, caminos de amabilidad y caminos de paz. A eso tenemos que apuntar nosotros. Por lo contrario, la ira y la crueldad están muy lejos de la verdad, están muy lejos de la Torá, están muy lejos de los 7 preceptos universales. La ira y la crueldad están muy lejos de Dios. Entonces no somos animales, somos seres humanos. Y cada persona debe entender que comienza a ser humano en el momento que cumple las palabras que dijo el rabí Yohanan. En el tratado de Baba Mesia 59, dice así: es mejor para un hombre arrojarse a un horno ardiente que avergonzar a su prójimo en público. Es mejor meterse a un horno, es mejor tirarse a un horno que está prendido fuego, que hacer pasar vergüenza a su prójimo y en público. Eso dice con respecto a que seamos seres humanos. La persona que llega al nivel de ser humano es la persona que soporta toda clase de sufrimiento. Es la persona que soporta toda clase de humillación, persecuciones, pérdidas monetarias. Todo esto que nombramos es mucho menor y menos terrible que ser tirado a un horno de fuego, pero está dispuesto a soportar todo esto antes de avergonzar a su prójimo en público. Eso te categoriza como ser humano. Y por el lado opuesto, la persona que no se cumple con su voluntad, no se hace lo que esa persona quiere, esa persona hierve como que está dentro de un horno y empieza a gritar, empieza a insultar, empieza a agredir al prójimo y descarga toda su ira, gritando y avergonzando. Entonces hay que recordar que tu familia, tu mujer o tu marido, los niños, son seres humanos, son tu prójimo, son el prójimo más próximo que tenés y con ellos tenés que empezar. Siempre que te dicen los sabios que todo lo que aprendes lo tenés que aplicar primero, ¿dónde? En casa, todo empieza por tu casa. Entonces cuando te dicen que está prohibido ofender al prójimo, que está prohibido avergonzar al prójimo, está hablando también de tu casa, está hablando de tus hijos, está hablando de tu señora, tu esposa, tu esposo. Está prohibido. Entonces, toda violencia se tiene que ir del hogar. Y como en otro capítulo hablamos del Shalom Bay, de la paz hogareña, los sabios dicen que el fruto no cae nunca lejos del árbol. ¿Y esto qué quiere decir? Que los hijos son iguales o son parecidos a los padres, que tienen su comportamiento. Y sabemos que el fruto de una relación entre un hombre y una mujer son los hijos. Lo hemos explicado en el capítulo que hablamos del Shalom Bay, de la paz hogareña, el árbol, el tronco que es el hogar, y las ramas flexibles, y que los frutos son los hijos. Y por eso los sabios dicen, los frutos no caen lejos del árbol. Eso quiere decir que están influenciados los hijos por el hogar, por las enseñanzas del hogar y por sus padres. Entonces hay encuestas y hay charlas que se hacen con maestros de escuela, de maestros de una yeshiva, y que dicen, bueno, tengo alumnas y alumnos que son delicados, que son refinados, que tienen buen vocabulario, que tienen respeto. Y cuando veo sus padres, cuando hay reunión de padres, conozco a los padres y sin que me digan de quién es la madre o de quién es el padre, yo ya sé quién son, porque se comportan de la misma forma, educada, delicada y cuidadosa. Y al revés, cuando hay niños que son maleducados, que son irrespetuosos, que no hacen silencio, que no hacen caso, que gritan, que son violentos, y cuando hay una reunión de padres, entonces me doy cuenta de quién son padres. Son padres que también, como sus hijos, gritan, son maleducados, tienen violencia cuando hablan, y está reflejado en sus hijos. Entonces, volviendo a lo que dice el rabí Yohanan, debemos hacer el esfuerzo de no provocar ni siquiera el mínimo sufrimiento a ninguna persona,
porque eso nos trae consecuencias. Y cuánto más a nuestros hijos entonces. Ponernos límites, no maldecir, no gritar. Y eso nos va a convertir en seres humanos. En el capítulo anterior, que es el número 7, hablamos de educar con amor. Y hablamos de no avergonzar. Hablamos de esos padres que se burlan de los hijos, que está mal, que no hay que hacerlo. Y acá estamos aprendiendo que en general a nadie debemos avergonzar. Y tenemos nosotros un precepto, los noágidas, que es de no matar. Y está considerado matar, cuando uno avergüenza a una persona en público, está considerado como un asesinato. Tenemos que tener un cuidado tremendo, y cuanto más con lo más cercano, la familia. Es por eso que cuando uno avergüenza a una persona, esa persona se pone roja, se pone colorada, es la sangre que le hierve por dentro, y eso está considerado como un derramamiento de sangre. Entonces, ¿usted cuántas veces escuchó cuando a una persona la avergonzaron en público y dicen, bueno, la mató? Y usó palabras. Sabemos que la palabra tiene un gran poder. Y una persona usó una palabra contra otra, avergonzándola, y dice, la mataste. La verdad que la mataste a la persona. No está hablando literal, pero está hablando de que la avergonzó delante de otros. Y esa persona se enrojeció, tuvo mucha vergüenza. Y eso está prohibido hacerlo. Está considerado como un asesinato. Para que tomemos la dimensión, que a veces no lo tenemos en cuenta y lo hacemos también con nuestros hijos. No lo debemos avergonzar, al contrario. Por eso decimos, no lo presiones a tu hijo. Ahora vamos a dar un par de consejos sobre esto. Sobre la presión que ejercen los padres hacia los hijos, desde la ética noágida, qué podemos hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces el consejo es extirpar, sacar la violencia del hogar, sacarla, convertirse en seres humanos para que nuestros hijos también se conviertan en seres humanos. Y esto que aprendemos nosotros debemos enseñarlos a nuestros hijos. Cuando ellos vienen nos cuentan que en la plaza, que en la escuela vivieron un acto violento o vieron un acto violento, decirles y explicarles que se tienen que alejar de eso, que ellos no sean violentos con sus pares y que no avergüencen a sus compañeros, que no lo avergüencen. Ahora, le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas decisiones en la vida fueron realmente nuestras y cuántas fueron para cumplir una expectativa? Y la segunda pregunta es, ¿estamos guiando a nuestros hijos o nos estamos proyectando en ellos? Tenemos que saber que la ética noágida, que está basada en los 7 preceptos universales dadas a Noaj, propone un marco moral para construir sociedades justas. ¿Y saben cuál es la primera sociedad? ¿Cuál es la primera sociedad que vemos que tenemos? La familia. La familia es la primera sociedad, que es lo que decíamos antes, tenemos que cuidar la familia. Entonces, consejos. Educar no es presionar, formar no es imponer, amar no es controlar. ¿Cuándo aparece entonces la presión parental, la de los padres hacia los hijos? Cuando se imponen las cosas, expectativas rígidas, se condiciona al amor según el rendimiento, se obliga al niño a cumplir sueños ajenos. Es la pregunta que decíamos al principio. Se desvaloriza la identidad del hijo, se compara constantemente y se exige perfección. Todo esto que enumeramos, esto trae presión a los hijos. Vamos a dar algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando uno dice al niño, tenés que ser un profesional porque yo no lo fui. Bueno, como yo no pude estudiar, no me dieron la oportunidad, pero vos tenés que ser un doctor, tenés que ser un abogado, un arquitecto. Yo no pude, yo no lo hice, pero vos sí, vos lo tenés que hacer. Otra frase que es de presión para los hijos es, mientras vos vivas bajo mi techo, vas a hacer lo que yo digo. Si vos no estudias lo que yo quiero, me decepciona, voy a ser un padre decepcionado. Y otra cosa que es frecuente es la comparación con sus hermanos. Que lo comparás al hijo, pero mira, tu hermano no hace esto que haces vos. Pero mira, tu hermano estudia esto y vos no querés estudiar esto. Siempre compararlo con el hermano, no sabiendo que cada hijo es una identidad diferente, que cada hijo tiene su propio camino. Como vimos en el capítulo anterior, educa, enseña al hijo en su camino. En el camino de él, de cada hijo tiene su camino.
guíalo ahí en su camino, no en el tuyo, no en el de la madre, no en el tuyo, no en el del padre, no el del hermano, en su camino. Yo no pude ser futbolista, quiero que sea él. Yo no pude ser doctor, soy frustrado en eso, quiero que mi hijo sí sea. Él tiene su camino. Justamente guiar no es presionar, nosotros estamos para guiar a nuestros hijos. Exigir responsabilidad no es lo mismo que imponer identidad. Entonces, como esta enseñanza está basada en los 7 preceptos universales, una de las enseñanzas es Dinim, crear cortes de justicias. Como dijimos, todo comienza por casa, la justicia, Dinim, empieza por casa. En Dinim también se encuentra la prohibición de hacer daño. Como estábamos hablando hace un rato, de avergonzar al otro, de hacer daño, de romper la reja, romper la casa. Esto va a derivar en que va a existir un daño psicológico, un daño emocional, un daño en la autoestima de nuestros hijos y un daño en la identidad de ellos. Porque humillar, porque gritar, porque avergonzar, porque pegar, que te va a dejar huellas y marcas profundas en ellos. Y la ética no ágida no justifica el maltrato bajo la excusa de la disciplina. Bajo esa excusa que lo estoy disciplinando a mi hijo, y en la ética de los códigos de la Torá y de los 7 preceptos universales también, no se puede, con esa excusa, no se puede decir que yo lo hago porque estoy disciplinando a mi hijo. Ya lo vimos también anteriormente. Tienen que ser personas dignas. La dignidad humana, porque Dios nos creó a todos con una dignidad. Cada hijo es una persona, es una identidad, no es una propiedad, no es una extensión del ego de los padres. Nuestros hijos no nos pertenecen, nuestros hijos nos fueron confiados, nos fueron prestados para que nosotros también nos elevemos espiritualmente. No son nuestra propiedad, decimos nuestros hijos, pero en realidad son regalos que Dios te da. Fueron confiados a nosotros. También otra de las prohibiciones de los 7 preceptos universales es no robar. Y acá podemos hablar del robo de identidad. Cuando un padre obliga a un hijo a hacer algo que él no quiere, que no es su camino, uno está ahí robando, uno está incumpliendo este precepto que es no robar. Estamos robando su identidad, su proceso, su libertad interior. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces los padres presionan a sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa que los padres presionan a sus hijos? Y muchas veces es porque los padres tienen miedo al fracaso de su hijo. El padre tiene miedo, no confía, tiene que confiar en Hashem, tiene que confiar en Dios. Si le da todas las herramientas, si le está dando las enseñanzas de los 7 preceptos, y en su hogar hay paz, hay shalom, se lleva bien con su esposo, y no falta la parnasá, no falta la comida, y todo fluye, no tiene que tener miedo. No hay que tener miedo. Otro de los miedos es el que dirán los demás. Ese también es otro miedo que tienen los padres. Y por eso presionan a sus hijos. Y esto habla de las frustraciones personales que a veces tenemos nosotros. A veces también es porque el padre tiene un deseo de control. Es algo tóxico con el hijo. Deseo de control, lo controla demasiado. Eso trae una confusión de autoridad y posesión. A veces no educamos para que nuestros hijos crezcan. Educamos para no enfrentar nuestros propios miedos, nuestras propias frustraciones. Para eso educamos a veces. Y terminamos presionando. Y esto trae consecuencias. La presión excesiva hacia nuestros hijos trae muchas consecuencias. Le puede generar al niño ansiedad, rebeldía extrema, dependencia emocional, o sea, va a necesitar un psicólogo, culpa crónica, baja estima, se le baja la estima también, alejamiento afectivo y una doble vida, como que va a empezar a aparentar algo que va a llevar una tristeza por dentro, va a aparentar para sobrevivir. La presión no forma carácter, la presión lo que forma es miedo, y el miedo no construye personas libres ni construye tampoco personas responsables. Como siempre aprendemos, ¿qué propone la enseñanza no ágida? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la enseñanza de la Torá? Es el equilibrio, un equilibrio. La ética no ágida no promueve permisividad absoluta, un autoritarismo rígido, sino que promueve una autoridad con justicia, límite con respeto, educación con responsabilidad, desarrollo de identidad propia y un diálogo sincero. Eso promueve la ética no ágida, porque la verdadera autoridad no te aplasta, sino que te hace elevar.
Hay algunas herramientas prácticas que los padres podemos estudiar, que las vamos a ir enumerando. La número 1, diferenciar lo que es guiar de imponer, de imposición. La número 1, diferenciar bien. Si estoy guiando, hacerme un autoanálisis, ¿estoy guiando a mi hijo o le estoy imponiendo? Número 2, escuchar antes de corregir. Antes de corregir, antes de retar, antes de decir algo, escuchar al hijo. Número 3, preguntar en lugar de ordenar. Consejo número 4, corregir conducta y no identidad. Número 5, no condicionar el amor al rendimiento. Número 6, permitir errores como parte del crecimiento. Y número 7, revisar nuestras propias expectativas. Un ejemplo práctico de esto, en vez de decir, vas a estudiar lo que yo diga, decir, quiero entender qué te motiva y qué futuro imaginas. Y decirlo de esta forma cambia todo. En vez de decir, vas a estudiar esto porque yo lo digo, quiero entenderte, quiero escuchar qué te motiva y qué futuro imaginas con esto que estás haciendo. Entonces, para ir cerrando, la ética no ágida busca formar personas justas, responsables y libres. Un hijo educado bajo presión puede hacer caso, te puede hacer caso, pero difícilmente ese hijo florezca, ese hijo tenga buenos frutos. Pero un hijo educado con equilibrio, con amor, con paciencia, sin presión, con justicia, él va a aprender a elegir correctamente. Vamos a cerrar este capítulo sin presión, el capítulo número 8, vamos a cerrarlo con esta pregunta. ¿Queremos hijos obedientes por miedo, porque nos tienen miedo, o adultos responsables por convicción? Esa es la pregunta que les dejo y espero que todos estos videos les sirvan para reflexionar. Dijimos a los que son padres, a los que van a ser padres, que Hashem, que Dios los bendiga a todos ustedes, a sus hijos, a su familia. Cerramos entonces este capítulo número 8, sin presión, acá en un episodio más de Educación No Ágida, nuestro canal de YouTube de Casa Noah. Espero que te sirva, que sea de bendición, que lo compartas también en las redes sociales con amigos, con familiares. Y nos estamos viendo entonces en un nuevo episodio de Educación No Ágida.